¿Qué va a pasar si Rusia, Estados Unidos e Inglaterra se dividen el mundo? De hecho, en la novela 1984 está dividida en tres territorios mundiales. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las implicaciones intelectuales del totalitarismo? Podemos decir que podía vislumbrarse la locura del lenguaje inclusivo, con pronombres obligatorios y bajo pena de cárcel, como pasa, por ejemplo, en Canadá. Pensaba una cosa así: si esto continúa así, en su momento, tarde o temprano, el totalitarismo va a llegar a Occidente, pero va a llegar de una nueva forma. No va a ser de la forma conocida tal como lo concebíamos. Quien controla el pasado controla el futuro, y quien controla el presente controla el pasado. Hola a todos, mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y quiero darle a todos la bienvenida a este curso sobre filosofía política y la novela de Orwell 1984. Para todos aquellos que han estado participando, esta es la sesión número 4. Están todas disponibles aquí en mi canal de YouTube. Son cursos gratuitos, pero que se hacen con el apoyo de todos ustedes. Tienen la posibilidad ya sea de donar en el link que van a encontrar abajo de esta página, donde está toda la información específica acerca de este curso, pero también pueden participar y donar a través de las distintas membresías en mi canal de YouTube, con todos los beneficios que van a encontrar en la página. Por eso, muchas gracias enormes a todos aquellos que de una manera u otra están colaborando para este proyecto. En esta sesión de hoy, la número 4, vamos a hablar acerca de la obra 1984, el libro en sí específicamente. Recuerdo que este es un curso acerca de la filosofía política del libro 1984, cómo este libro puede ser leído y entendido, de hecho, como una obra de filosofía política, pero escrita en forma de novela. Y especialmente alguno dirá: ¿por qué filosofía política a partir de una novela? Porque la filosofía política tiene también que ver, como vimos en la primera sesión, con las posibilidades de la política, con el camino que pueda llevar a una sociedad, a un sistema totalitario tal cual como se presenta en esta novela. En la semana pasada veíamos en la sesión sobre los orígenes del totalitarismo cuáles son las condiciones que llevan a una sociedad, a un tipo de gobierno totalitario donde se busca el control absoluto y especialmente el control del pensamiento. Y ahí vimos cómo se están dando las condiciones para que se dé un tipo de sociedad así. Entonces, en este día de hoy vamos a hablar acerca de varios temas que quiero dejar bien claros desde el comienzo para que no haya ninguna confusión, ya que son muchos temas los que tenemos que hablar. Por eso vamos a hacer una especie de introducción acerca de 1984, algunos de sus rasgos particulares. Obviamente que eso es una novela de más de 300 páginas, imposible poder cubrir en una sesión todo lo que uno quisiese. Eso lo voy a dejar más adelante cuando publique un libro sobre el tema. Pero vamos a mencionar rápidamente los temas centrales de esta novela, el escenario en el cual ocurre la historia. Vamos a hablar un poco acerca de los personajes, mencionarlos a todos, una caracterización cortita y luego la estructura de la obra. Ahora bien, como estamos hablando de un libro, una novela específicamente, a mí no me gustaría contarles la historia y arruinarles el suspenso de la misma. Por eso no se preocupen que los que están leyendo un libro o los que están por leer el libro, voy a hablar sobre la estructura del libro, su contenido, elementos que tal vez puedan ayudarlos a entenderlo mejor, pero voy a evitar hacer un resumen de la obra de tal manera que no les arruine la trama final. Vamos entonces a empezar con una introducción a 1984. Cuando Orwell publica esta novela futurista, coincidentemente en el año 1949, él estaba obviamente describiendo un mundo que todavía no existía. En esa época
no existían todavía los fact-checkers creados por las grandes corporaciones que buscan imponer un relato, como se vio durante el año 2020, una especie de policía del pensamiento de las redes sociales, lo que Orwell llamaría en su novela El Ministerio de la Verdad. Tampoco en esa época había una corte de derechos humanos que bajo la pretensión de justicia violan los derechos naturales y bien fundamentados, tales como el derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos, el derecho de buscar la verdad. Ni siquiera en esa época podemos decir que podía vislumbrarse la locura del lenguaje inclusivo, con pronombres obligatorios y bajo pena de cárcel, como pasa, por ejemplo, en Canadá, esa nueva lengua. En esa época, 1949, la feminista marxista Monique Wittig no había inventado lo que llamamos como lenguaje inclusivo, ese pseudo lenguaje que tiene como objetivo final la supresión de la noción del hombre y la mujer para dar lugar al mentado género. Pero sin embargo, Orwell supo vislumbrar que se iba a usar el lenguaje inclusivo como una herramienta política para dominar a la sociedad y negar la realidad. Y es por eso que él introduce la neolengua dentro de su visión de una sociedad totalitaria. Si se debe controlar a una sociedad y si se debe controlar el pensamiento de esas personas, debemos también controlar especialmente su lenguaje. Y es por eso que ese gobierno busca imponer un lenguaje obligatorio para así transformar el pasado y controlar el presente, o como lo dice en una frase inigualable en la obra, quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Eh, Importantísimo realmente entender esto porque parte de ese control se ejercía en la obra por medio de estadísticas mentirosas, como hoy en día, por ejemplo, tenemos asociaciones gubernamentales de estadística. En Argentina está el INDEC, reconocido nacionalmente por el modo como tergiversan los datos, cómo mienten para así favorecer al gobierno de turno. Ahora, Orwell también supo vislumbrar al gobierno como un gran hermano. En inglés, lo que se llama el Big Brother. El espionaje en esa época era el tradicional. Si querían saber algo sobre una persona, la seguían, le intervenían la línea telefónica, le ponían micrófonos en su hogar. Hay una historia muy graciosa, pues, por así vamos a decir, de la Embajada de los Estados Unidos en Moscú, cuando Estados Unidos decide, después de la Segunda Guerra Mundial, construir su embajada. Rusia le pone condiciones que debe ser toda con mano de obra rusa y resulta que los norteamericanos no se dieron cuenta de que cuando los rusos construyeron, los soviéticos, la embajada, obviamente la llenaron de micrófonos y de tecnología de espionaje y así pasaron décadas en las cuales la Unión Soviética sabía absolutamente todo, por ejemplo, lo que se decía dentro de esa embajada. Pero ese era el espionaje tradicional y con los métodos tecnológicos de la época. Si uno se cuidaba, había maneras de quedar fuera de la órbita del Estado o de las grandes corporaciones tecnológicas. Pero hoy en día eso es prácticamente imposible. Con televisores o celulares que por medio de sus aplicaciones, como vamos a ver más adelante, transmiten constantemente toda la información que captan dentro y fuera de su entorno, el seguimiento por la geolocalización, como el gobierno de Canadá acaba de reconocer hace unos meses que realiza aquí en Canadá, o satélites que pueden hacer un seguimiento minucioso de cada uno de nosotros. Entonces, uno dirá, yo me puedo escapar de la tecnología, me puedo escapar del poder de las redes sociales, me puedo escapar de mi celular, pero sin embargo, si quieren me ponen un dron, me ponen un satélite que me haga seguimiento y será imposible poder escapar de una situación así. Entonces, Orwell, a todo esto, él lo supo vislumbrar, simplemente hizo una proyección hacia dónde se dirigía la tecnología y qué uso se le podría dar a la tecnología en una sociedad totalitaria como la que presenta
en su libro. Entonces, a lo largo del curso ustedes verán que a mí me gustan mucho las tapas de 1984. Tengo de hecho una colección de tapas en la cual voy guardando cada vez que encuentro una tapa nueva y las estoy usando a lo largo del curso porque me parecen muy ingeniosas y de un arte magnífico, realmente. Ahora, 1984 en su momento fue una advertencia sobre los peligros del totalitarismo presente en germen ya dentro de las democracias liberales de Occidente. Como un ejemplo, Orwell estuvo presente en la conferencia de los aliados de Teherán que tuvo lugar en 1943. Y él estaba, como periodista, fue a Irán. Ya voy a explicar en un momento qué fue esta conferencia para los que no sepan. Muy importante para entender el desarrollo posterior después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ahí él estaba totalmente convencido de que personajes como Stalin, como Churchill, como Roosevelt, que se reunieron, trabajaban unidos para dividir al mundo. Entonces él básicamente pensaba una cosa así: si esto continúa así, en su momento, tarde o temprano, el totalitarismo va a llegar a Occidente, pero va a llegar de una nueva forma. No va a ser de la forma conocida tal como lo concebíamos en esa época, en el fines de los años 40. Y ese momento obviamente parece que ha llegado. Orwell, muchos de los comentarios que dicen que él les dio directamente el plan a seguir, o distintas teorías de la conspiración que son totalmente falsas. Simplemente lo que hizo Orwell fue hacer una proyección de cómo se podía dar el totalitarismo con los elementos que ya estaban presentes. Pero él no fue un profeta, perdón, él no fue un profeta. Él simplemente fue una persona que supo proyectar las posibilidades políticas de nuestro mundo una vez que las grandes potencias tomaran la rienda de nuestros destinos, tal como ocurre en esa conferencia. Su editor, y por eso es muy importante leer 1984, obviamente que para muchos es más complicado, más difícil por no tener la bibliografía, pero a mí me parece que es importante leer 1984 en conjunto con todos los otros escritos de Orwell, especialmente sus cartas, sus escritos políticos. Para eso obviamente hay que tener las obras completas de Orwell, que son 5 tomos, pero es interesante cómo él se va haciendo muchas preguntas y planteos en sus escritos políticos que luego aparecen en diálogos aquí dentro de este libro. En un momento, por ejemplo, él se hace un planteo de por qué los dictadores, qué buscan los dictadores cuando llegan al poder en una sociedad y buscan crear un sistema totalitario. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren dinero? ¿Quieren fama? ¿Quieren riqueza? ¿Qué es lo que quieren? Y en la tortura, cuando lo están torturando al fin del libro, O'Brien, como vimos hace unos días, le dice: lo único que nosotros queremos es el poder por sí mismo. Eh, Muy bien. Entonces, Orwell, cuando les comentaba que es importante leerlo con otros textos complementarios, en una carta, cuando él envía el manuscrito, es interesante que este libro debe ser uno de los libros más vendidos del siglo XX. Orwell muere al poco tiempo de tuberculosis. De hecho, estaba gravemente enfermo y sufriendo mucho cuando él escribe este libro. De hecho, él lo escribe con la rapidez, consciente de que se podía morir antes de terminar y enviar el manuscrito. Y cuando él envía el manuscrito a varios editores, a él se lo rechazan al libro. Miren qué interesante. ¿Y qué pensarán después esos editores que rechazaron este libro sabiendo que se convirtió en un bestseller eh, absoluto, total? Hasta el día de hoy, 1984 está en las categorías de los libros más vendidos. Yo creo que no hay librería en el mundo entero que ustedes entren y no van a encontrar este libro para poder comprarlo. Sigue siendo un bestseller. De hecho, en el año 2019 fue el libro más vendido en los Estados Unidos. En el 2016 también, perdón, si mal no me equivoco, porque Trump hizo una mención al libro. Y luego en el año 2020, con todas las restricciones de la pandemia, este libro nuevamente volvió a ser el top a nivel mundial. En una carta a un editor, el editor le dice: ese libro es muy tétrico, es un libro escalofriante, le pide que saque algunas secciones completas. Y Orwell, curiosamente, le responde esto en una carta: hacer esos cambios sustanciales
hace que el libro suene como si fuera un thriller mezclado con una historia de amor. Y no tenía la intención de que sea principalmente eso. Lo que realmente se pretende hacer es discutir las implicaciones de dividir el mundo en zonas de influencia. Lo pensé en 1944 como resultado de la conferencia de Teherán y además indicar parodiando las implicaciones intelectuales del totalitarismo. Entonces, hay dos temas aquí, yo creo que hay que notar. En primer lugar, la conferencia de Teherán. Él quiere discutir las implicaciones. ¿Qué va a pasar si Rusia, Estados Unidos e Inglaterra se dividen el mundo? De hecho, en la novela 1984 está dividida en 3 territorios mundiales. Y en segundo lugar, ¿cuáles son las implicaciones intelectuales del totalitarismo? La conferencia de Teherán fue una conferencia que tuvo lugar en Irán entre noviembre, el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943, entre los dirigentes de la Unión Soviética, Stalin, Churchill de Inglaterra y Franklin Roosevelt de los Estados Unidos, que formaban el bando de los aliados. Cosa curiosa para los desmemoriados es que Estados Unidos e Inglaterra pelearon junto contra ese régimen criminal y totalitario de la Unión Soviética. Por eso, si ustedes van a Rusia, por ejemplo, y le preguntan a algún viejito, a alguien que se crió en la Unión Soviética, ¿quién ganó la guerra? Ellos les van a decir, la guerra la ganó la Unión Soviética. Y durante esta reunión coincidieron en que las potencias del eje se debían rendir incondicionalmente. Las potencias del eje, ahí se referían a Italia, Alemania, Japón, se debían rendir incondicionalmente y que una vez vencidas, los territorios de las potencias del eje debían ser controlados por la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido. Después de la Unión Soviética, de la Segunda Guerra Mundial, se forma la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, y cuando se forma se reparte el mundo. Por eso es muy importante esto que decían aquí, que se debían repartir los territorios de las potencias que habían sido vencidas. Por eso Alemania, por ejemplo, se divide y hay un sector de Alemania que queda dentro de la Unión Soviética, lo que se llama la Alemania del Este. Luego la ciudad de Berlín también está dividida por todas las potencias. De hecho, hay una esquina donde si ustedes van algún día a Berlín, donde estaba la embajada de los Estados Unidos, de Inglaterra y la Unión Soviética enfrentándose, y la misma ciudad estaba dividida en 4 partes. Luego, otro tema importante, cuando se forma la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial, ellos hacen un tratado con la Unión Soviética de que todos los territorios de la Unión Soviética, que eran todos los países que eran parte de esa órbita, pensemos en Checoslovaquia, Polonia, Serbia, Montenegro, todo lo que era la Yugoslavia, Rumania, Hungría, no podían ser parte de la OTAN porque eran territorios de la Unión Soviética que le habían sido entregados a ellos. Ellos ya lo habían decidido de antemano. Pero otra cosa criminal que deciden en esta conferencia, que no se dice mucho, que fue Stalin el impulsor de eso, era para destruir a Alemania y que Alemania jamás en el futuro pueda armar un ejército y se pueda levantar la gente. Él propone asesinar a 100.000 hombres alemanes como una especie de escarmiento, a gente inocente, ¿no? Un crimen absoluto. Eso, gracias a Dios, no se dio, pero sí se dieron otras cosas criminales en Alemania de la cual hoy no se hablan, como el genocidio del pueblo alemán y la destrucción de ciudades, de civiles, una vez que la guerra ya había terminado. Pero obviamente que el vencedor es el que cuenta la historia, como se dice, ¿no? Y Orwell, que no era tonto, él se da cuenta de que esto no venía para bien. Orwell entonces no trató de profetizar, ya que el futuro siempre es tan complejo, más complejo que el presente, pero sí pudo vislumbrar situaciones que algún día tal vez podrían hacerse presentes si el mundo continuaba en el rumbo que venía. Y eso es lo que convierte a 1984 en una novela terroríficamente actual. Y lo inimaginable en ese momento se convirtió en una realidad cotidiana. ¿Quién hubiera pensado que un Estado aplicaría tecnología de reconocimiento facial por doquier, como está ocurriendo no solamente en China, pero también, por ejemplo, por medio de los celulares? Todos aquellos que tengan los nuevos iPhone ya han incorporado dentro de ellos la tecnología de reconocimiento facial y que luego, obviamente,
Apple o Google o quien sea el caso en cuestión, pueden vender esa información y de hecho la están vendiendo a gobiernos y agencias que de eso harán obviamente una fortuna con el propósito de la vigilancia y el control. Hay compañías que uno entra, por ejemplo, a un supermercado y por el reconocimiento facial ya saben quién está. Una anécdota, cuando uno entra a los Estados Unidos, lo he visto en algunos puntos de entrada, por ejemplo, cuando viajé desde México a los Estados Unidos en junio del año pasado y cuando volví también de la conferencia en Monterrey en julio, al llegar a Dallas, las dos ocasiones me tocó pasar por ese aeropuerto. En ningún momento me pidieron el pasaporte, simplemente el oficial de migración me hizo poner enfrente y la cámara que está ahí delante me reconoció y el hombre me dijo, Pablo, y yo le dije, sí, me sorprendió que yo venía caminando, ya sabían quién era, y el hombre me dice, bueno, bienvenido a los Estados Unidos. Pero eso es obviamente por reconocimiento facial y hay compañías hoy en día, por ejemplo, American Airlines, que ya no usa un sistema de pasaportes para que uno pueda entrar al avión, sino que simplemente con una cámara usan de sistemas biométricos por los cuales ellos ya con el reconocimiento facial que ya lo tienen instalado, ya saben quién es la persona que va a venir. Entonces, esas son cosas realmente aterradoras. Ahora bien, Orwell, en otra carta, él dice lo siguiente: no creo que el tipo de sociedad que describo necesariamente va a llegar, pero creo, permitiendo por supuesto que el libro sea una sátira, que algo que se asemeje a esta sociedad podría ocurrir. Muchos me han preguntado qué tipo de género es el libro. El libro es una novela distópica, pero también es una sátira. El que quiera investigar más sobre eso, busque qué es una sátira. Es algo que eso se enseña en literatura, pero lamentablemente muchas veces hoy se está dejando de lado toda la comprensión de los textos y todos los géneros literarios. Así que el que quiera profundizar esto y el que pueda, que entienda, se dé cuenta de que 1984 también es una sátira. Ahora bien, con respecto a las implicaciones intelectuales del totalitarismo, él dice lo siguiente también en otro escrito: creo que las ideas totalitarias, esto es todo Orwell comentando este libro, creo que las ideas totalitarias se han arraigado en la mente de los intelectuales de todo el mundo y he tratado de sacar estas ideas a la luz de sus consecuencias lógicas. Esto es algo muy importante, porque cuando el comunismo logra aferrarse en países como Hungría, como Polonia, como Checoslovaquia o la República Checa, Eslovaquia, eso se da en parte porque ya había toda una clase intelectual que gracias al trabajo de personajes como Gramsci, de personajes como la Escuela de Frankfurt, eran abiertamente de izquierdas y filocomunistas. Entonces la Unión Soviética, desde siempre, en el siglo XX y finales del siglo XX, usó de la clase académica para poder penetrar sus ideas y hacer por medio de ellos un juego geopolítico también entre nuestras naciones. Por eso hay que estar muy realmente atento al respecto. Y por eso también lo que yo siempre denuncio, que hoy en día las universidades, los académicos, todos estos estafadores vendehumo que propagan estas ideologías sin sentido como el posmodernismo, están cumpliendo una función y un rol geopolítico en la dominación de los estados. Lo que pasa es que esos imbéciles le están haciendo el trabajo gratuito a estas grandes corporaciones, a estos grandes organismos financieros, a las Naciones Unidas, a las grandes fundaciones del filantrocapitalismo. Entonces, las ideas totalitarias se han arraigado en la mente de los intelectuales de todo el mundo y he tratado de sacar a la luz, a sacar estas ideas a la luz de sus consecuencias lógicas. Con respecto al lugar donde ocurre, Orwell dice: la escena del libro se ubica en Gran Bretaña para enfatizar que las razas de habla inglesa no son innatamente mejores que cualquier otra persona y que el totalitarismo, si no se lucha contra él, podría triunfar en cualquier parte. ¿Y qué razón que tiene realmente? ¿Qué razón que tiene? Porque hay un chiste en la China, y eso me lo contó un conocido recientemente,
un conocido de origen asiático, que hay un chiste hoy en día en la China en la cual Mao Zedong vuelve, resucita y vuelve a una de las provincias de la China y se encuentra con una persona común y corriente y le dice, disculpe, estamos en el año, esto era el año 2020, ¿cómo van los avances en cuanto a la producción de metales? Porque habíamos prometido que para el año 2020 íbamos a producir lo mismo que Inglaterra, todo China. Y el señor se ríe y le dice, esta ciudad sola produce más acero que todo Inglaterra. Y luego le dice, y con respecto a las cuestiones tecnológicas, nos habíamos propuesto para el año 2030 avanzar con la tecnología y las comunicaciones. Y el hombre se ríe y dice, el mundo ahora mira a China en cuestiones de vigilancia y de control. Y luego le dice Mao Zedong, que había resucitado, le dice el hombre, y con respecto a la revolución cultural, ¿cómo va eso? Y el chino lo mira y dice, no, eso se lo dejamos ahora a los norteamericanos, que ellos hagan ese trabajo por nosotros. ¿Y qué significa eso? Significa que así como los Estados Unidos, para abaratar los costos, comenzó a trabajar en China, ahora los chinos la revolución cultural la están haciendo en países como Estados Unidos, Inglaterra, en Canadá, con toda la locura del posmodernismo, toda la locura del género. Si no se lucha contra el totalitarismo, este podría triunfar en cualquier parte. Otro texto que me pareció interesante, en Inglaterra, los enemigos inmediatos de la verdad y por tanto de la libertad de pensamiento son los dueños de la prensa, los magnates del cine y los burócratas. Orwell, en esta obra, básicamente lo que quería hacer era relatar en una novela política, una novela histórica, sus ideas de cómo iba y en qué podía terminar el mundo. Él supo ver que el mundo se dirigía a una estructura formada por supernaciones, a los estados de vigilancia y control, y a la mayoría de la población controlada por ideas inducidas por ellos hasta el punto de que todavía habría enemigos arbitrarios y nombres y figuras que odiar, pero donde no habría ninguna manera de descubrir o denunciar la verdad sobre nuestra propia situación. Y por eso él decía, tenemos ante nosotros la perspectiva de 2 o 3 superestados monstruosos que dividen el mundo entre ellos y cada uno con un arma por la cual millones de personas pueden ser aniquiladas en pocos segundos. Esto es la idea, obviamente, de la guerra atómica. A partir del año 1950 era bastante común, ya a mediados y finales de los años 40 comienza a plantearse esta posibilidad. Una guerra que era vista como virtualmente inevitable, ya que una vez que más de un estado poseía bombas atómicas, el peligro estaba ahí. Y es por eso que esta novela está dominada por el espíritu de guerra y la negatividad de la hostilidad. Es un espíritu de guerra 1984 en el cual no hay una destrucción total. Hace referencia, si bien todavía no había ocurrido, a la Guerra Fría. Una guerra fría en la cual se enfrentan potencias y se amenazan con la mutua destrucción. Ahora, como paréntesis, igual hay que entender que la Guerra Fría fue fría en Estados Unidos, en la Unión Soviética, pero fue muy caliente en nuestros países. La Guerra Fría fue una guerra muy caliente, pero esa guerra caliente se peleó en Vietnam, esa guerra caliente se peleó en la Argentina, se peleó en la China, se peleó en Nicaragua, se peleó en Cuba, esa guerra se peleó en el Perú, recordemos lo terrible del Sendero del Luminoso, la guerrilla en la misma Argentina, la guerra se peleó en Colombia. Entonces, ese planteo de guerra fría es un planteo ficticio en realidad, porque estas dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, se enfrentaban en guerras que se llaman proxy. Eso ya lo expliqué en el curso de geopolítica para quien quiera profundizar más en ese tema. Pero hay muchos temas del libro que se vuelven importantes, especialmente cuando comparamos sus proyecciones ficticias con lo que Orwell estaba describiendo en esos mismos años. Hay tres temas. Vamos a ir a la segunda parte. Entonces, esto es una especie de introducción general del libro. Vamos a hablar acerca de tres temas centrales que nos encontramos a lo largo de este libro.
En primer lugar, está la división del mundo en tres superestados. Vemos cómo Orwell, qué interesante cómo de hecho se vino a dar. Estados Unidos, que eran los Estados Unidos de Oceanía. Estados Unidos, de hecho, tiene un control, al menos en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo el continente americano. Y todo lo que ocurre en nuestros países tenía que venir con el ok de los Estados Unidos. Luego la Unión de Eurasia, que es básicamente la Unión Soviética, aunque la Unión Soviética eh, separa en lo que es la cortina de hierro y el resto de Europa queda bajo la OTAN, bajo los Estados Unidos. Y luego la República de China, que es Asia del Este, como le llama Orwell en su libro. Entonces, en primer lugar, la división del mundo en tres superestados que en alianzas cambiantes están en un estado de guerra limitada pero perpetua, como fruto de lo que él ve ya en la conferencia de Teherán. En segundo lugar, la tiranía de cada uno de estos estados, con una versión específica de las relaciones entre las clases sociales y una presentación detallada de una sociedad totalitaria que se ha desarrollado más allá del capitalismo y el socialismo, pero el elemento de vigilancia y de control, un elemento tiránico que él ya sabe ver. Las sociedades del futuro van a ser sociedades de vigilancia y control. Y por eso, en tercer lugar, el tercer elemento, el control de esa sociedad por ideas y medios de comunicación, respaldado por la represión directa, por la tortura, pero principalmente operando a través de lo que se llama el control del pensamiento. Controlar el pensamiento de las personas. Y eso se da por medio de la radio, de la televisión, por las redes sociales, por el internet, por el panóptico digital, por los influencers. Un ejemplo claro son las reuniones que el gobierno de los Estados Unidos está teniendo de manera regular con los 300 influencers más importantes de los Estados Unidos, donde la Casa Blanca les dice a estos influencers qué mensaje deben comunicar para la juventud y la sociedad en general. Un texto muy interesante de Orwell, lo voy a poner así para que se vea bien, es el siguiente. No que uno coincida con esto o que esto se haya dado así. Esto es como él lo veía allá por los años 40, pero es importante reflexionar en esto que él está diciendo. El capitalismo está desapareciendo, pero el socialismo no lo está reemplazando. Lo que está surgiendo ahora es un nuevo tipo de sociedad planificada y centralizada que no será ni capitalista ni en ningún sentido aceptado de la palabra democrática. Los gobernantes de esta nueva sociedad tendrán a las personas que efectivamente controlan los medios de producción, es decir, ejecutivos de negocios, técnicos, burócratas y soldados, agrupados por Burnham. Burnham era un teórico político de esa época, bajo el nombre de gerentes. Estas personas eliminarán a la vieja clase capitalista, aplastarán a la clase trabajadora y organizarán a la sociedad para que todo poder y privilegio económico permanezca en sus propias manos. Se suprimirán los derechos de propiedad privada, pero no se establecerá la propiedad común. Es decir, no tendrás nada, pero serás feliz. Es muy interesante porque esto es básicamente una previsión de lo que está ocurriendo hoy en día con el Foro Económico Mundial y la idea del gran reseteo. El capitalismo está desapareciendo, pero no lo va a reemplazar el socialismo, sino el stakeholder capitalism, el capitalismo de las partes interesadas, el capitalismo inclusivo, por ejemplo, que están promoviendo hoy en día las grandes bancas internacionales, un nuevo tipo de sociedad planificada, totalmente controlada, mantenida por el salario básico universal, donde el metaverso será la distracción a todos los desempleados que quedarán en la calle por la automatización de todos los trabajos. Por eso dicen, aplastarán a la clase trabajadora. Eso es lo que de hecho se está haciendo con la cuarta revolución industrial. Reorganización de la sociedad. Quien no se haya dado cuenta de que ese fue uno de los propósitos principales del freno total de la economía mundial en el 2020,
no entiende nada realmente de lo que está ocurriendo en el mundo, porque el resto son todas excusas. Ahora bien, em, el libro ha sido criticado muchas veces como un buen mal libro. Es un libro malo, pero bastante bueno para ser malo. Sin embargo, su influencia ha sido enorme por la gran cantidad de frases que nos ha regalado a nuestro lenguaje. Frases que han quedado ya grabadas en el colectivo imaginario de la gente. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es fuerza, el gran hermano te está vigilando, la policía del pensamiento, los 2 minutos del odio, el ministerio de la verdad, la neolengua o el lenguaje inclusivo, diríamos hoy, y tantos otros inventos orwellianos que nuestra realidad actual ha restaurado con fuerza enorme y hace de 1984 un libro tremendamente actual. Otro aspecto fundamental de este libro es la fuerza con que comunica el sentimiento aterrador de vivir en un sistema totalitario. Este miedo se presenta como algo real, algo universal, donde lo peor está todavía por ocurrir. Quien tome este libro entre sus manos y comience a recorrer sus páginas, se va a meter con su imaginación en un mundo totalmente aterrador. Por eso también yo creo la importancia de que un joven, una persona común, lea este libro para que comience a entender las consecuencias lógicas de apoyar el socialismo, de apoyar todo lo que está ocurriendo hoy en día con el Foro Económico Mundial, la Agenda 2030, las Naciones Unidas. Simplemente llevar a sus consecuencias lógicas esas ideas para darse cuenta de que lo que se vive aquí no es tan descabellado como parece. Ahora bien, los desarrollos tecnológicos y el estado de control y vigilancia son mucho más avanzados de lo que Orwell pudo vislumbrar, obviamente, y querían aún más factible todavía la tiranía de esta novela. Los políticos en la televisión nos dan instrucciones en la neolengua. ¿A cuántos imbéciles hemos escuchado hablar en lenguaje inclusivo? Las Naciones Unidas hacen la guerra para mantener la paz. Estados Unidos invade Irak y lo destruye en nombre de la paz, por ejemplo, y de la libertad. Y viene Obama, que dice que realmente todavía no era ni siquiera el presidente de los Estados Unidos y le dan el premio Nobel de la Paz por la guerra que nunca hizo, por prometer, obviamente, que iba a sacar las tropas de Afganistán, Irak, y no hizo absolutamente nada de eso. Pensemos en todos los armamentos que se están enviando a Ucrania en nombre de la paz, en vez de buscar una salida pacífica al conflicto, lo único que se busca es echarle más leña al fuego para que la cosa explote. Otro elemento de hoy en día es que refleja también la realidad del libro, es la imposición internacional de la ideología de género. Un ejemplo claro de ese control de la realidad descrito por Orwell, donde el Estado es omnipotente y se rechaza la ciencia por ser objetiva. Miramos este texto de 1984, el método empírico de pensamiento sobre el cual se fundaron todos los logros científicos del pasado, se opone a los principios más fundamentales del partido. Esto es el posmodernismo, negar la objetividad de la realidad, negar la objetividad del conocimiento, la posibilidad de conocer y de aprender. Lo único que es verdad es lo que diga el partido, aunque eso parezca contradictorio. Aunque hoy en día ese partido debería entenderse como el Foro Económico Mundial, como las Naciones Unidas, como tantos organismos supranacionales, las grandes fundaciones producto del filantrocapitalismo, cuyos tentáculos se inmiscuyen en todo ámbito de nuestras sociedades sin importar la soberanía o las leyes de un país. Vamos, eso es con referencia a las ideas principales que encontramos dentro del libro. Vamos a hablar un poco del escenario. Si bien ya hemos estado mencionando dónde se localiza, pero quiero hablar acerca del escenario propio y los ministerios que Orwell desarrolla y sitúa dentro de esta sociedad totalitaria.
El lugar es Oceanía, el país imaginario donde transcurren los eventos, pero la ciudad en la cual él se encuentra es, en inglés es Airstrip One, hace referencia a Londres, donde el gobierno insiste en definir su propia realidad y la propaganda impregna la vida de las personas distraídas por el periodismo sensacionalista que no contiene casi nada excepto deporte, crimen y astrología, dice aquí en su libro. Algo que parece los días de hoy, ¿no? Sexo, escena de sexo que distraen de toda preocupación por la política, por la verdad histórica. Demasiado, pero demasiado parecido a nuestra realidad actual, porque Orwell supo describir en este libro el mecanismo para adormecer a las masas. Y hay una serie de ministerios, de edificios del ministerio que pululan la ciudad. El primero es el Ministerio de la Verdad. Se trata de un ministerio de la mentira, básicamente. Hay que tener todo lo opuesto aquí, porque es parte de ese lenguaje doble donde una palabra significa lo opuesto. Aquí en este Ministerio de la Verdad, el pasado se somete a control y se lo adecua a la ideología. ¿Qué significa eso? El trabajo de los empleados, el personaje principal, Winston Smith, es empleado, es reescribir la historia, reescribir artículos de noticias y libros del pasado para cambiar los hechos y las fechas, incluso en diarios del pasado cambiar las fotos para tratar de borrar a un personaje si había que borrarlo. El pasado se describe como una época ignorante que ha dado paso a los esfuerzos del partido para hacer que Oceanía se vuelva grandiosa. No importa que la evidencia muestre lo contrario, como condiciones de vida aterradoras, la escasez en el alimento, la ropa, la guerra. En este ministerio se está trabajando también para la transformación del lenguaje y la transición a la neolengua, que ya va por su edición 11ª y se supone reemplazará por completamente el inglés para el año 2050. Entonces, cuando lean este libro, yo les aconsejo, si ustedes quieren, ir al apéndice que está al final de la obra, y en el apéndice se van a encontrar, bien al final bien cortito, el primer apéndice es los principios de la neolengua, donde habla acerca del el neolenguaje, y ahí se dice cómo se están reescribiendo todos los libros de la historia, se están reescribiendo a Shakespeare y a los grandes clásicos de acuerdo a este nuevo lenguaje, y el libro termina diciendo, para darle tiempo a la traducción preliminar de todas las obras, se dice que el neolenguaje se va a aceptar más o menos alrededor del año 2050. Así que veremos en el 2050 cómo andamos con el lenguaje inclusivo y luego volvemos para esta obra. Muy bien. Acá hacen una pregunta, esto lo dije la semana pasada. El INSOC hace referencia al socialismo inglés. No es parte del doble pensado de la neolengua, sino que es el sistema político que elige el partido para gobernar dentro de esa sociedad totalitaria. Muy bien. Vamos al otro ministerio, es el Ministerio del Amor. Curiosamente, como yo decía, en el doble lenguaje significa lo opuesto. Este es el ministerio de la ley y el orden, pero también el de la tortura y el castigo. Por eso la policía, por ejemplo, y las fuerzas de seguridad en este gobierno totalitario pertenecen al Ministerio del Amor. Y la psicotécnica que se aplica en este estado vigilante es el lavado de cerebro con electrochoques, privación de sueño, aislamiento, drogas y tortura corporal, como podrán verlo en la tercera parte de la obra, donde se sitúa dentro de este Ministerio del Amor. Y dentro del Ministerio del Amor hay una habitación, que tiene un número específico donde nadie quiere ir ahí porque era el lugar donde ocurrían las torturas más grandes. Luego el otro edificio es el Ministerio de la Abundancia, que se ocupa de que no haya suficientes bienes de consumo. Es decir, se genera una escasez artificial. Muy parecido a lo que está pasando hoy en día con todas las propuestas del Foro Económico Mundial, las Naciones Unidas, lo que está haciendo el gobierno de Canadá,
lo que está haciendo el gobierno de Holanda, que llevó a los agricultores a levantarse contra ese gobierno tiránico por las restricciones que obliga a que los agricultores dejen de cultivar. Aquí en Canadá hay todo un proyecto que se está implementando para que no se puedan cultivar las tierras, es decir, no va a haber comida. Entonces, el Ministerio de la Abundancia básicamente hace eso, se genera una escasez artificial para matar de hambre a la gente. Y por último, el otro ministerio es el Ministerio de la Paz, que es el que se encarga de hacer una guerra permanente, una guerra permanente. De hecho, durante la novela, Julia, la amante de Winston, ella presume que las bombas que caen a diario sobre Londres y muere mucha gente, las lanza el mismo Ministerio de la Paz con el fin de mantener a las personas bajo el miedo y el terror. Vamos ahora, en cuarto lugar, a hablar acerca de los personajes de la obra 1984. En primer lugar, el personaje principal, el protagonista, Winston Smith, un hombre de 39 años, miembro del partido externo. Para aquellos que todavía no hayan leído el libro, se divide la sociedad en distintas clases. La clase más baja es la clase de los proletarios, los que viven fuera de la zona céntrica en una situación de pobreza total. Y luego están los miembros del partido, que son los que tienen más beneficios, pero dentro del partido están los miembros del partido interno y los del partido externo. Winston Smith es del partido externo, quien en el comienzo del libro comete un crimen de pensamiento que le traerá su ruina total. Irónicamente, como decía, este hombre trabaja en el Ministerio de la Verdad, reescribiendo los artículos de diarios para que coincidan con el relato del partido sobre el pasado. Él odia la ideología y la omnipresencia del Gran Hermano y comienza su rebelión escribiendo un diario que comienza el 4 de abril de 1984 en un rincón de su apartamento que está fuera de vista de la pantalla de espionaje que tienen todos instalados en sus hogares. Es este deseo de Winston de despertar y actuar lo que mantiene toda esa tensión a lo largo de la novela. Winston Smith, que quiere vivir ese realismo. Él cuenta cómo el partido le dijo que rechazara la evidencia de sus ojos y sus oídos, pero él jura por el contrario defender lo obvio y lo verdadero. Una frase épica ante esa tremenda coyuntura cultural. Y la mentira impuesta por el Estado ante la realidad visible de cada día eh, hace que Winston comience en su diario, esto es muy interesante, comienza a escribir lo que él veía como innegable, como una especie de lucha contra ese posmodernismo que se buscaba imponer. Y por eso él dice, por ejemplo, el mundo sólido existe, tratando de reafirmar las leyes físicas no cambian. Las piedras son duras, el agua moja, los objetos sin soporte caen hacia el centro de la Tierra. Defender lo obvio se convierte en sumisión, pero eso es un crimen. Y Winston entonces decide ser criminal antes que negar la realidad. Y es ahí que la libertad llega al extremo de decir que 2 más 2 es 4. Esa frase épica, la libertad es decir que 2 más 2 es 4, aunque el Estado me obligue a decir que es 5. Poco después de su rebelión inicial, él comienza una aventura amorosa terriblemente peligrosa con Julia, quien era miembro también del partido exterior, y la mayoría de esos encuentros lo hacen en un barrio donde viven los proletarios, sobre la tienda de antigüedades de un hombre llamado Charrington, quien les alquila un cuarto en la parte de arriba, y él percibiendo que O'Brien, otra persona que conoce a lo largo de la historia, piensa que ese hombre estaba en contra también del Gran Hermano como él, juran la lealtad a la hermandad, que vendría a ser un grupo de gente que se está levantando contra ese poder totalitario. Ellos creen que O'Brien es miembro, y este es el acto de rebelión más agresivo y externo de Winston, pero eso lo lleva a la ruina, como verán en el libro. El segundo personaje que acompaña al personaje principal es Julia. Julia es una joven de 26 años que trabaja en el departamento de ficción del Ministerio de la Verdad
y que dedica su vida a realizar actos a propósito que van totalmente en contra de las normas del partido. Esa es su rebelión, pero ella no tiene ningún propósito de levantarse contra ese sistema totalitario, sino que es más que nada un acto de burla contra el gran hermano. El otro personaje es O'Brien, quien es el antagonista de esta novela. Por eso también es una novela interesante que tiene todos los roles propios de una novela bien claros, el protagonista, el antagonista. Luego hay un metaprotagonista que vendría a ser el líder de los rebeldes y el meta-antagonista que vendría a ser el partido, el gran hermano. Pero aquí el antagonista de la novela es miembro del partido interior, quien traiciona a Winston y a Julia al final de la novela, donde asume el rol de inquisidor y torturador. Otro personaje ya secundario, menos importante, es Charrington, quien es dueño de una tienda de antigüedades en la área de los proletarios, pero también es miembro de la policía del pensamiento. Y él ya les tenía preparado ese cuarto para ejercer vigilancia sobre Julia y Winston. Él monitorea todas las conversaciones secretas que tienen por medio de una cámara que está escondida en ese grabado de esa iglesia. Detrás de ese cuadro hay una cámara que vigila absolutamente todo lo que ellos dicen. Otro personaje menos importante que aparece a lo largo de la novela es Parsons, quien es su vecino, un vecino al que le han lavado totalmente la cabeza. Su hija de 3 años lo denuncia a este pobre hombre a la policía del pensamiento porque durante un sueño él dice abajo el gran hermano, durante una pesadilla. La hija lo denuncia de 3 años y cuando es llevado por la policía para ser ejecutado, cuando lo van a matar, Parsons reafirma su compromiso con el partido y cómo debe aceptar la muerte, dice él, para beneficio de todos, cómo acepta eso, esa locura, ese nivel de lavado de cabeza. Luego hay otro personaje, es Syme, quien es filólogo, trabaja en la 11ª edición del Diccionario de la Neolengua, es el mayor experto en este lenguaje, pero una vez que ha terminado la edición del libro y ha demostrado con sus talentos que el trabajo está culminado, la policía del pensamiento lo arresta y lo matan por saber demasiado acerca del doble pensamiento. Entonces, dicen, esta persona sabe demasiado sobre el doble pensamiento y por lo tanto puede volverse peligroso. Que esto es una parodia, por así decir, de cómo en todos los sistemas totalitarios, cuando una persona se aferra al poder, manda a matar a aquellos secuaces, especialmente los más radicales, porque pueden poner en peligro su poder, como hizo, por ejemplo, Fidel Castro con el Che Guevara, como hizo la Unión Soviética, Lenin con Trotsky, por ejemplo, que lo manda a la muerte en México, porque claro, estas personas buscaban la revolución por la revolución misma y no iban a aceptar el hecho del mero poder, y por eso lo mandan a matar. Es muy interesante en el caso del Che Guevara y pronto voy a tener una conversación en mi canal con Nicolás Márquez, quien es uno de los grandes expertos, pero el Che Guevara, él es enviado al África y cuando él estaba en África, escuchando la radio, Fidel Castro anuncia la muerte del Che Guevara y estaba vivo él, estaba vivo. Y por eso el Che Guevara de ahí lo llevan a Europa, está escondido en una casa segura en Europa por unos meses, luego vuelve a Cuba, pero nunca lo muestran, porque claro, ya había anunciado Fidel Castro que estaba muerto el Che Guevara y lo mandan a Bolivia y ahí lo liquidan al pobre hombre. Bueno, pobre de modo general. Otro personaje es el gran hermano, que es la cara humana del partido y su líder. Nadie lo ha visto en persona y su presencia es impuesta por todos los pósters que muestran su rostro y la frase el gran hermano te está mirando, el gran hermano te está vigilando. La antítesis de este gran hermano es Emmanuel Goldstein, presentado por el partido como el enemigo del pueblo. Es el dirigente de una supuesta red de conspiración que de forma clandestina persigue la caída del gobierno. El gran hermano se encuentra en guerra ideológica con Goldstein y en la telepantalla se emiten los 2 minutos de odio donde toda la gente tiene que manifestar su histeria colectiva contra este personaje. Otro que aparece en un momento del libro es Ampleforth. Él es compañero de trabajo de Winston. Él es arrestado y torturado en el Ministerio del Amor
simplemente porque en un poema que tenía que reescribir, él dejó la palabra Dios. Pero él dice ahí que no le quedaba otra porque era la única palabra que rimaba. Así que por haber dejado la palabra de Dios, lo torturan y es condenado por el ministerio del amor. Estos básicamente son todos los personajes que aparecen en 1984, en la obra 1984. Los que preguntan de dónde son estas imágenes son de esa película llamada 1984 que se realiza, de hecho, en ese mismo año, conmemorando el nombre del libro. Vamos a hablar ahora acerca de la estructura, pero lo voy a hacer de una manera muy cortita porque obviamente no quiero arruinarle la obra a aquellos que todavía no la han leído o están leyendo, pero hay tres partes bien marcadas, tres secciones que comprenden, la primera tiene 8 capítulos, la segunda tiene 10 y la tercera parte tiene 6 capítulos. La narración es en general en tercera persona, salvo algunos momentos cortos donde se relata desde la perspectiva de Winston. La primera parte es, esta sección cubre el comienzo de la traición personal cuando comienza a escribir ese diario, Winston Smith, los antecedentes, sus esperanzas. Luego, en la segunda parte, es cuando se encuentra con Julia, se involucra románticamente con ella y los dos desarrollan su doble rebelión y su relación y finalmente se acercan a O'Brien. Y en esa segunda sección, Winston comienza a leer la literatura de la oposición, ya que le ayuda a formar y formular sus ideas sobre el partido y la hermandad. Es interesante que aquí en este libro encontramos otro libro dentro del libro. Muchas obras clásicas hacen eso. Pensemos, por ejemplo, en Dostoyevsky, en Crimen, perdón, en Los Hermanos Karamazov, donde hay un libro dentro de un libro que es el Gran Inquisidor, un tremendo libro si no lo han leído, y hay muchos libros de literatura clásica en el cual se encuentra un libro dentro de otro libro. Aquí también Winston Smith se encuentra con este libro revolucionario supuestamente escrito por Gonti, donde él lee toda una serie de pensamiento político y es muy interesante porque coincide mucho con los artículos periodísticos que él había escrito en los años antes. El libro 1984, de hecho, se iba a llamar El último hombre en Europa y es un libro que él lo comienza a pensar, la estructura del libro, durante la Segunda Guerra Mundial. Y la tercera parte del libro está dominada por la inevitable captura, la tortura y la reprogramación de Winston y su traición a Julia y a su propia humanidad. Es un libro terrible porque muestra hasta dónde podría llegar una sociedad totalitaria lavándole totalmente la cabeza a una persona que se había formulado y había hecho el propósito de ser fiel a la realidad y ser fiel a la verdad, lo cual introduce otro tema, obviamente que uno ya va a una cuestión más psicológica y una cuestión más espiritual de qué se necesita realmente para poder hacerle frente a una sociedad totalitaria. Desde el punto de vista cristiano, podemos encontrarnos como, incluso en esta misma novela, Orwell básicamente lo que está diciendo es que no basta con muchas veces la misma naturaleza para hacerle frente a un gobierno totalitario. Las simples fuerzas humanas no bastan y la persona termina sucumbiendo, como es el caso, lo que él pone aquí en este libro. Lo cual también nos dice que para hacerle frente a un gobierno totalitario hace falta de una fuerza espiritual mucho más grande, porque en definitiva, de fondo aquí se trata de una lucha plenamente espiritual y el resto simplemente es la manifestación de eso mismo. Para terminar con esta sesión, eh, sobre el análisis de la obra, una pregunta que uno puede hacerse, yo me la hice por mucho tiempo, ¿por qué se llama 1984? Orwell nunca lo dijo. Yo estuve rebuscando y rebuscando por todas sus obras completas y nunca encontré el por qué. Tal vez es un juego de números con el año en que fue escrito el libro, ya que fue en 1948, o tal vez porque el autor favorito de Orwell era Chesterton, y Chesterton describe, de hecho, a 1984 como el escenario de un mundo futuro. Aquellos que quieran leer el Napoleón de Notting Hill, en ese libro van a ver que está
escenificado en 1984, y a Orwell le gustaba mucho leer a Chesterton. En más de una ocasión él dice que su autor favorito es Chesterton. O tal vez porque hay otra novela de Jack London, El talón de acero, en inglés es The Iron Heel, donde hay un grupo político nuevo que toma el poder mundial en el año 1984. O sea, tal vez para seguir con esa, o tal vez por todas esas razones, para seguir con esa sucesión de fechas de Chesterton, de un actor también tan reconocido como Jack London, que quienes no lo conozcan también se los reconozco, especialmente para sus jóvenes. Son novelas interesantes realmente que a mí me llenaron la imaginación en los años de mi adolescencia. Gracias a todos por haber participado en esta cuarta sesión del curso sobre la filosofía política de 1984. Todos aquellos que quieran participar, que quieran donar, que quieran recibir el material, que quieran certificarse, van a encontrar la información en el link de este perfil. Gracias enormes también a todos aquellos que se han suscrito a este canal. Somos ya en este momento más de 102,000 personas. Muchísimas gracias por eso. Y gracias especiales a todos aquellos que pueden colaborar, ya sea por mi Patreon, ya sea por el canal de YouTube, ya sea por PayPal. Gracias enormes, que es gracias a ustedes que puedo seguir haciendo todo este trabajo. Nos vemos la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias por haber visto este video y haber visitado mi canal. Si no estás suscrito, te invito a hacerlo en este momento y a compartir este video. Si quieres más información acerca de mi trabajo, te invito a ir a la descripción, donde encontrarás los links para todas mis redes sociales, mis libros y mi página web. Muchas gracias.